A esta hora damos la bienvenida al ingeniero Leonardo Escobar Bravo, ex ministro de Agricultura de este país. Le agradecemos por comparecer a esta invitación que le hemos hecho, ingeniero Escobar, y le consultamos, ¿no? Cuando usted fue ministro en el gobierno del señor coronel Lucio Gutiérrez, se escuchó lo mismo que ahora se sigue escuchando. Los precios de la saca de arroz, los precios de la soya, los precios del maíz, los precios del banano. Es decir, la pregunta es, para usted, ¿cuál es el problema? ¿Estructural o es el problema coyuntural que permanentemente está latente? Cuéntenos un poco de lo que usted conoce y debido a las experiencias que ha tenido y esos conocimientos del sector agropecuario. Bienvenido, buenos días. Prenda el micrófono de su cámara, ingeniero. Exacto. Gracias. Ahí estamos. El señor presidente Lucio Gutiérrez tuvo 5 ministros. En año y pico tuvo 4 ministros. Uno que duró 8 días, otro que duró 2 meses, hasta que llegó el 5.º ministro, que fue Escobar. Y Escobar hizo un ministerio con los permanentes ministros, llamémoslo entre comillas, que son los productores, los agricultores. El ministro, usted sabe de fútbol, usted es experto en economía, usted sabe que es un fusible para poder dar continuidad a una agenda agropecuaria. ¿Qué es esto? Que simplemente hay que contactar directamente con los productores. Usted está hablando de los arroceros, es el problema más candente hoy día, pero el problema es del Estado. Usted tiene que, en el Guayaquil querido, al entrar por la vía perimetral, en lo que llaman la Ladrillera, Monte Sinaí y la entrada de la 8, tiene afincado 800.000 personas. Esas personas han venido del campo. Usted tiene el Cantón Durán. Cuando usted y yo íbamos a ver el baloncesto a la parroquia Durán, hablábamos de 20.000 y 30.000 personas. Hoy es la quinta ciudad, 500.000 personas, más 800.000 en la vía perimetral, 1.300.000 personas que abandonaron el campo. Abandonaron el campo porque no hay una agenda agropecuaria, una agenda de Estado, porque no hay un censo agropecuario, que es una herramienta para poder hacer un mapeo general de lo que es la siembra de los productos ecuatorianos, porque hay 2 clases de agricultura. La agricultura de exportación, que siempre se habla de ella, que son 15.500 millones de dólares, que abarcan 17 productos, entre esos camarón, banano, cacao, la balsa, que ha llegado a 700 millones, y la otra agricultura, la que es de todos los días, la seguridad y soberanía alimentaria. Si usted como economista monetiza el desayuno $1, almuerzo $1, cena $1, $3 al día, por 17 millones de ecuatorianos, 51 millones de dólares al día, por 30 días, 1.530 millones en alimentos para ingresar y, como dicen los médicos, evacuar biológicamente. Por 12 meses, 18.500 millones. Usted suma los 18.500 que se producen en alimentos y los 15.500 de exportación, tiene 34.000 millones de dólares el presupuesto general del Estado. Y cuando se calcula el PIB agropecuario, se le pone al Ministerio de Agricultura el 179 millones, el 0,4%. Y para las investigaciones agropecuarias, el INIAP, Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, tiene asignado 15 millones de dólares. Así no tendrá usted agricultura en el Ecuador. Así lo que tendrá es el abandono de la juventud, de ese tesoro que tanto hablamos, de los jóvenes, de esa generación joven que es la que está emigrando, usted lo está viendo, hacia Estados Unidos y México, cerca de 100.000 personas este año. Este no es una herencia que le ha dejado fácilmente un gobierno o 2 gobiernos. Usted bien lo ha dicho, se ha ido acumulando, pero hay que tomar resoluciones de Estado, decisiones políticas para
hacer una agricultura como la tiene Perú. Perú, con todos sus problemas, tuvo 4 presidentes el año pasado, hace 2 años, y continuaron con la agenda de Fujimori. Esta semana, el presidente Castillo acaba de plantear una nueva agenda agropecuaria ampliada. Lo ha hecho Panamá, lo tienen otros países. En Ecuador, a la agricultura no se le ha presentado las soluciones que sí las tiene Economista Chica. Ingeniero Leonardo Escobar, debido a su experiencia y a su criterio, ¿cuáles deberían ser las decisiones de carácter política de parte del señor Guillermo Lasso como presidente del Ecuador y sus colaboradores? Bueno, muy buena pregunta. Él acaba de hacer un gran logro, la vacunación. Digan lo que digan los contreras, los adversarios, los simpatizantes, la vacunación fue un éxito, se metió de fondo, tuvo asesores extraordinarios, porque el éxito de un presidente es tener asesores extraordinarios. Decía John F. Kennedy que él buscaba a los hombres más inteligentes que él para poder gobernar, porque él lleva todo el contexto de un Estado. Los técnicos, llevan el contexto técnico de la rama a la que pertenecen. Él debe buscar en el sector agropecuario personas que conozcan y tengan diálogo político con el sector agropecuario. Porque usted siente el problema en el arroz, en el maíz, en la soya, en la carne, en la leche, en la caja de banano. Por lo tanto, hay una problemática nacional. Esa problemática nacional tiene manera de cómo resolverse. Le voy a dar 3 ejemplos en distinta época, 4. El primero, 1947, candidato a la presidencia de la República, Galo Plaza Lasso, ofreció que el Ecuador sería el primer país productor de banano en el Ecuador. Estaba en el puesto 28. Ganó las elecciones, nombró de ministro a Clemente Yerobi Indaburo y al año y pico era el primer país productor de banano en 1949. Desde esa fecha, con toda la crisis de la cigatoca que hubo en Esmeralda y hubo que cambiar de cultivo a la zona sur y a la zona centro, Ecuador sigue siendo primero en el mundo. Más tarde, el señor Clemente Yerobi, que fue ministro de Galo Plaza, en 10 meses de presidente solucionó el problema agropecuario y lo dejó muy en alto, encaminado a ser la potencia agrícola que es. Más tarde, el presidente Febres Cordero tuvo el terremoto del petróleo y arreglaron para poder tener un financiamiento a través del Banco de Fomento y dar créditos a los productos agrícolas. De esa misma manera, le demuestro que el doctor Carlos Julio Emanuel Morán, en época de crisis, gerente de la empresa Toyota y la empresa Mercedes-Benz, hizo una importación de vehículos y pagó con banano, con guineo orito de la maná y con plátano. De esta manera también lo hizo Luis Novoa Naranjo, hizo la flota bananera con Yugoslavia, le pagó con productos. Ecuador debe hacer con sus ministros de Relaciones Exteriores, con su ministro de Comercio y Producción, juntamente con el ministro de Agricultura, que tiene que tener creatividad, hacer trueque con los países que producen urea, insumos agropecuarios, y pagarles con alimentos. Ellos no tienen alimentos. Los países nórdicos, usted ha estado por allá, Economista Chica, no producen alimentos por su clima frío. Es una manera de nosotros bajar los costos para tener mayor productividad, para que la cuenca del Daule, que tiene los cantones arroceros desde Guayaquil, Nobol, Santa Lucía, Palestina, Colime, llegando hasta mi querido Balsar, Isidro Ayora, Lomas, Pedro Carbo, Salitre, San Borondón, que tiene una unidad de almacenamiento paralizada, que tiene el Colegio Técnico Galo Plaza Lasso, que ha sido uno de los colegios más grandes históricos del Ecuador en agricultura, que tiene Colegio del Milenio, junto con el Consejo Provincial, con los GAC municipales, con la empresa privada y la academia. Eso debiera ser una especie de Zamorano. Tiene todo para fundarlo. Y además de eso, acuérdese que el ingeniero Febres Cordero fundó en 1994 el mercado de abastos. Ese mercado de abastos que yo lo propuse en la campaña como diputado que salí electo. Me llamó León y me dijo, ¿cuál es esa idea del mercado de abastos? Una idea sencilla. Yo había estudiado en Valencia, España. Los mercados de abastos tienen allá 500 años.
Lo hizo. Ese mercado está chico en el Ecuador. Hacer un mercado de abastos en Daule, uno en Aloa, otro en la zona de Milagro. Y descongestionamos nosotros a la ciudad de Guayaquil en polución, en vehículos, en cantidad de gente que viene a Guayaquil, y los agricultores podrán asistir a mercados populares donde que con el agroturismo, hay un buen ministro de turismo, se podría hacer mercados turísticos, agroturísticos, para poder justamente solventar el problema y que los jóvenes no abandonen el campo. La edad promedio en el campo está arriba de los 55 años. Y la mayor fuente de empleo en el Ecuador, economista, es la agricultura. 2.800.000 personas trabajan directamente. 3 millones de mujeres viven en el sector rural. La segunda fuente de empleo es la burocracia. La tercera fuente de empleo es la construcción, cuando hay desarrollo en la construcción, o la obra pública cuando hay dinero para carreteras, hospitales, etcétera. 8:01. Mi compañero licenciado Jorge Escobar tiene inquietudes para usted, ingeniero Leonardo Escobar. Ingeniero, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo, espero esté bien de salud junto a su familia. Bueno, tengo solo una inquietud por el tiempo. Ingeniero, cada vez que hay campañas electorales, y esencialmente campañas electorales para designar autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados, me quiero concentrar a nivel de prefecturas, siempre se ha planteado girar la mirada al agro, ¿no? También se hizo lo mismo hace poco en la última campaña electoral. Pero ya ve usted lo que está sucediendo por enésima vez en los distintos cultivos del litoral. No se está cumpliendo el pago del precio mínimo en los diversos productos y parecería que los diálogos se estancaron entre los dirigentes y las autoridades designadas por el gobierno. Desde su experiencia como exministro de Agricultura, ¿cree que la calentura está en la sábana? Mire, Jorge, buenos días. Yo he tenido 3 pasiones. Mi familia, que continúa, hoy que ya soy abuelo, con mayor razón. El otro, el deporte, que me retiré en el año 2004 definitivamente, y la agricultura, por la cual he vivido, la cual es mi profesión, aparte de ser constructor y otras cosas que he hecho en la vida. Pero la agricultura ha sido mi pasión. Y cuando ya iba camino a los 65 años, tomé una decisión de dedicarme por completo a dar charlas, conferencias. He escrito algunos 7 libros sobre cacao, problemas de ciclo corto, etcétera. No está en la sábana, está en una decisión política. Y el presidente Lasso lo tiene todo viento a favor. Él es empresario, él tiene todo a favor para poder hacer una agricultura 4.0, una agricultura ecológica, amigable con el medio ambiente, una agricultura llamando a los jóvenes a volver la mirada al campo, a que sea tiempo de agricultores. Él ofreció un crédito del 1% a 30 años. No, yo no creo que eso es tan fácil y lo justifico, pero sí creo que lo va a conseguir, y ojalá que lo consiga al 3, 4, 5% como inicio. Eso sería una enorme ventaja. El otro, el hacer el censo agropecuario. El último censo agropecuario lo hizo el economista Emilio Gallardo en el año 2000. Usted me dirá, ¿para qué es el censo? Usted tiene al lado a un economista. Si no hay información, si no hay estadísticas, si no hay datos, no se puede programar agendas reales. Por lo tanto, el censo agropecuario, que lo paga la ONU, que lo paga la FAO, debe hacérselo con la academia, y usted lo ha dicho, con los GAC municipales, con los consejos provinciales. Siempre se habla en las campañas políticas, siempre se habla de volver la mirada al campo. Pero si usted ve la realidad, los campesinos están invadiendo las grandes ciudades, los grandes puertos del país. Ya mismo el Pozorja, también, que es un gran puerto, ya están invadiendo. Por lo tanto, el campesino cree que la solución está en abandonar el campo. Y cuando abandone el campo Ecuador, le va a pasar lo que le pasa a Venezuela. Yo trabajé con la empresa más grande, ACO Hidráulica, en Venezuela. ¿Y qué ocurrió? Que el campo está totalmente abandonado. Entonces, las políticas agropecuarias tienen que buscárselas de corto plazo, que es solucionar el problema del arroz. Hay 150.000 toneladas
cada paro monetizado, y esto me lo han dicho viceministros del actual gobierno, le estoy hablando con conocimiento de causa, y si tengo que dar nombres y apellidos, yo he sido respetuoso y los doy. Cada paro está monetizado en 16, 18 millones de dólares. Han habido 4 paros arroceros, 2 bananeros, 6. Por 15, póngale promedio, estamos hablando casi 105 millones de dólares por culpa de los paros. Entonces, hay que, quienes tienen que asesorar al presidente, tienen que tener la capacidad y la personalidad para decirle con sinceridad los problemas que causa el no resolver. Los arroceros están en una crisis tremenda y no, el problema no es arrocero, el problema no es lechero, el problema es general en la agricultura ecuatoriana. 8:06. Le agradecemos, ingeniero Leonardo Escobar. Vamos a ver, esperemos un poco, a ver qué decide el gobierno, qué deciden las organizaciones del sector a fin de que se afecte positivamente a toda la población del Ecuador. Necesitamos que la gente se una, que dé las mejores ideas. En este caso usted es un gran aportante de ideas con experiencia y esperemos, ojalá, que en algún momento veamos al final del túnel la luz. Que le vaya muy bien, ingeniero, gracias por estar con nosotros y buena salud. Gracias, economista, gracias, Jorge. Y vamos a ver la luz, porque Ecuador es un país sumamente rico y está demostrado que la mayoría son y somos buenos. Por lo tanto, tenemos que tener fe en nuestra juventud, pero tenemos que ser un puente, la experiencia con la juventud. Muy amable, economista, gracias. Gracias, que le vaya muy bien.